Primicia. Me llega la información de una fuente que tengo que creerle, porque hasta ahora no me ha quedado mal, de que Gonzalo Castillo vuelve a la escena, sale para las calles. Y no hacer un bulto de caminar, no, no, no. Viene con su proyecto presidencial con miras a 2028. El penco está en la calle. Y con esta repentina salida a escena de Gonzalo Castillo, el esquema político de oposición, específicamente del PLD y la Fuerza del Pueblo, cambia. Cambia porque en las elecciones pasadas capitalizó Leonel Fernández el hecho de que en el PLD Abel Martínez no haya podido nuclear a su partido en torno a un proyecto presidencial monolítico en el PLD. Y los números que habían sacado tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo en las otras elecciones municipales, congresuales, no, no fueron eh, congruentes con lo que pasó en la presidencial. Estamos hablando de que prácticamente el 50% de los que votaron por el PLD en las municipales y congresuales, en las presidenciales votaron por Leonel Fernández. Independientemente de que se pueda inferir que eso es a los que Danilo llamó ratas, que estaban dentro del PLD, pero que estaban apostando a que sea Leonel que encabezara la boleta y querían llevarlo, fortalecerlo, ¿no? En la primera vuelta, apoyándolo masivamente. Independientemente de eso, o de circunstancias de que Abel no pudo, de alguna manera, unificar a los PLDistas, lo cierto es que numéricamente hablando, estadísticamente hablando, lo que nos dan los números es así, que medio PLD a nivel presidencial apoyó al candidato de la Fuerza del Pueblo y no a los del PLD. Lo interesante de esto no es que haya sucedido eso electoralmente hablando, porque las elecciones son muy, los torneos electorales son muy sui generis, depende de demasiadas cosas y del momentum, ¿no? Lo interesante para mí de esto es que aunque tuvieran la convicción de que Leonel debía ser el candidato de la oposición de ese grupo PLDistas, permanecieron en el partido PLD y no se fueron para la Fuerza del Pueblo. Esto es para mí algo que llama poderosamente la atención porque le da la razón a Danilo. ¿En qué sentido? De que habían PLDistas dentro de la estructura PLDista, altos dirigentes, apostando por el candidato que no era el del PLD, pero que en el fondo son PLDistas y estaban en el partido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que contradecían la decisión democrática del partido? No, no. Porque ustedes recuerdan que la consulta donde se eligió a Abel Martínez como candidato presidencial fue producto de una colisión, ¿no?, de estructuras. Y la estructura de Gonzalo Castillo asumió a Abel Martínez. Entonces, Abel fue mayoritariamente apoyado como candidato presidencial por una estructura más que por la simpatía particular de cada uno de los dirigentes. Y eso, señores, eso debe tenerlo como referencia estratégica el PLD a la hora de elegir su próximo candidato. Que un candidato impuesto por las estructuras, por el liderazgo, a las bases, no se va a convertir en el candidato idóneo para 2028. El candidato idóneo para 2028 es un candidato que unifique las bases del partido, los dirigentes, evidentemente, pero que esa unidad sea consona con el sentir del pueblo, porque el PLD no solamente gana con los PLDistas, el PRM no solamente ha ganado con los PRMistas, el PRM ha logrado conectar no solamente con su base dirigencial, sino con la población que ha apoyado el cambio de gobierno, el cambio de dirección y de rumbo político. Ahora bien, hago este introito porque la salida de Gonzalo a escena da a entender dos cosas. Primero, que Leonel no lo va a tener tan fácil para 2028, porque Leonel apostó, bueno, ya Danilo no puede perder más.
Danilo impuso a Gonzalo en el 20, perdió estando en el gobierno, se queda con el partido, no, impone su gente, sale un candidato apoyado por el mismo Gonzalo, aunque Gonzalo no se atrevió a salir por temor a la persecución judicial, vuelve y pierde, vuelve y se queda con el PLD y dice, bueno, si ya yo me quedé con la mitad de la simpatía electoral para las elecciones presidenciales de 2024, en el 28 no hay forma de que el candidato que lleve Danilo pueda concitar más simpatía que yo, Leonel Fernández, dentro de las bases PLDistas. Ahora, Leonel no contaba con que Gonzalo se atreviera a salir ahora. Si Gonzalo, si el penco, en verdad sale, escuchen bien, y estructura, porque esta información que me llegó de esta primicia, todavía es un rumor. Es un rumor, puede ser que lo estén aspirando, como lo aspiraron en el 24. Si Gonzalo finalmente sale con una candidatura, primero, no se sorprendan de que se reactive la persecución judicial, ¿verdad? Tenga o no aquiescencia jurídica, porque esto es político, ¿no? Y es evidente que se ha instrumentalizado la justicia con fines políticos. Si Gonzalo sale a escena, eso le conviene no solamente al PLD, sino a Leonel, aunque Leonel no lo ve así. Leonel pudiera tener el resquemor, ¿no?, de que Gonzalo concite mayor simpatía electoral que él para el 28 y pudiera ser el candidato de la oposición. Ese temor pudiera existir, ¿no? Pero eso le conviene a la oposición, le conviene a Leonel. ¿Por qué le conviene? Porque Gonzalo Castillo en el PLD, si lanza un proyecto presidencial, sí pudiera unificar no solamente a los PLDistas que están ahora, sino a aquellos que ya se fueron del PLD, pudieran retornar, y aquellos que piensan irse, pudieran reconsiderarlo y quedarse en el PLD. Y esto pudiera significar, ¿no?, un enfrentamiento en la oposición por las bases PLDistas real, que compita realmente con Leonel Fernández. Si Leonel pudo obtener un 29, a eso póngale que él sacó un 19 más un 10 de los PLDistas, y a ver sacó un 10 y perdió un 10 del PLD, estaban empatados, era. O sea, PLD Fuerza del Pueblo, Leonel y el PLD y Danilo, era 20 y 20 que tienen de ese 40. La gran diferencia es que Danilo no puede ser candidato. Y Abel no era un candidato legítimo del PLD. Legalmente sí, pero legítimo no lo era de las bases PLDistas, porque él fue apoyado por estructuras, principalmente la de Gonzalo. Y eso dificultó que pudieran asumirlo las bases PLDistas como el candidato, como el líder del partido. Fíjense que en los partidos políticos, todo aquel que se convierte en el candidato presidencial se convierte en el líder indiscutible de ese partido. Pasó con Luis Abinader en el 16, aunque Danilo Medina le ganó con un 62%, que fue una victoria arrolladora y contundente, y Luis sacó un 35%, él fue automáticamente el candidato en el 20. Ni siquiera se pensó en el PRM competir. Se convirtió en el líder, el nuevo líder político de ese partido. Y Poito pasó a un segundo plano con toda la fuerza del mundo. Ese partido está dividido entre ellos dos. Pero el nuevo líder, la nueva cara, el candidato hegemónico presidencial a partir del 16 fue Luis Abinader. Eso pasa en todos los partidos. Pasó con Leonel. Cuando Leonel ganó en el 96, fíjense que para 2004 fue aclamado y pedido por las bases PLDistas, por la ciudadanía. Leonel, Leonel, Leonel. En el 2000, luego se pudo reelegir con sus bemoles, pero era el líder indiscutible del PLD. Sin Leonel, la tenía difícil Danilo ganar en el 12. Ahora, luego que Danilo fue el candidato y eventualmente el presidente, se convirtió en el líder indiscutible del PLD. ¿Por qué no pasó así con Abel? Porque con Gonzalo se estiló así. Gonzalo sacó un 38% y fíjense que todo lo que apoyó Gonzalo dentro del PLD fue lo que pasó. Lo que pasa es que Gonzalo es un hombre de Danilo. Y Gonzalo luego, repito, por el temor a la persecución política, decidió salirse del ejercicio político. Pero Gonzalo era el líder del PLD. Estemos claros. Gonzalo pudo haber sido el candidato en el 24. Si Gonzalo decía que iba, no es verdad que ninguno iba a compartir con ellos.
pese al posicionamiento que tuvo o a la dificultad que tuvo para ganarla en el 20 con Brito, en el 24 es indiscutible que Gonzalo era el hombre. Lo que pasa es que él dijo que no iba. Y ahí se armó entonces una contienda electoral. ¿Qué pasa? Se supone que Abel debió asumir el liderazgo, pero no pasó así. ¿Por qué no pasó así? Porque no era legítimo. Porque Abel estructuró y amarró bien hacerse con la candidatura por la estructura de Gonzalo. Entonces, hoy en día, Abel no es el líder del PLD, porque su candidatura, repito, no fue legítimamente electa por los PLDistas, por las estructuras. Se habría competido realmente sin montarse en una estructura que él no tenía y de manera extraordinaria se convierte en un fenómeno político y gana, aunque sea por la mínima, la candidatura y no contundentemente como la ganó por el apoyo de la estructura de Gonzalo. Hoy Abel fuera el líder del PLD, pero no es así. Recae en Danilo, siendo un expresidente, repito, por la ausencia de Gonzalo. Eso no es verdad que Danilo es el líder del PLD porque fue el presidente del último presidente. Leonel fue el último presidente y no se quedó con el PLD, Danilo se lo quitó. Hipólito fue presidente y no se quedó con el PRD. Tuvo un lío con Miguel Vargas y Miguel Vargas lo que fue candidato presidencial, sacó un 42% y se convirtió en el líder del PRD. Otros errores llevaron a Miguel Vargas que no se quedara como el líder de ese PRDismo, hoy PRM. Errores tácticos que él cometió en los acuerdos que hizo con Leonel Fernández. Destruyó su carrera política, su perfil, ¿no? Pero fíjense cómo esa constante de los candidatos presidenciales se convierten en los líderes de los partidos, porque aglutinan en una campaña electoral el apoyo de las bases fundamentales. Con Gonzalo en escena otra vez, sería un reboot del penco en las calles, un reboot de lo que pasó en el 2020 y esa familia peledeísta que queda estructurada ahora pudiera unificarse otra vez. Pudiera unificarse con la salvedad de la disidencia de algunos que pudieran salirse para ser candidatos otra vez. Pero si deciden competir literalmente a Gonzalo, no creo que ninguno pueda, ni Juan Ariel, ni Francisco Javier. Si Gonzalo sale a la calle, Gonzalo es el candidato para 2028 del PLD. Leonel tendría difícil para ser hegemónicamente el líder de la oposición o de la candidatura presidencial con miras al 28, sin embargo, le convendría porque un candidato potente como Gonzalo en el PLD y Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, se la pondría difícil al PRM en el 28 para quedarse en el poder. Si el PLD no saca un candidato fuerte como Gonzalo, la tiene difícil con miras a 2028. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.